Bienvenidos a nuestra semana número 5. El día de hoy estaremos hablando sobre la Gestalt, sus características y principios. Para iniciar, la Gestalt se basa en la idea de que el cerebro humano intentará simplificar y organizar imágenes complejas o diseños que consisten en muchos elementos, al organizar inconscientemente las partes de un sistema que crea un todo. En lugar de solo una serie de elementos dispares, nuestros cerebros siempre van a intentar o están diseñados para ver la estructura y los patrones. Por ejemplo, una de las características o fines que podemos encontrar en la Gestalt es el positivo, negativo o llenos y vacíos. Eso lo podemos ver en el logo de FedEx. Si ustedes ven, el lleno viene siendo el nombre como tal que nosotros encontramos en colores morado y naranja. Pero en el vacío vamos a encontrar algunos elementos. Por ejemplo, en la unión de la E y la X se compone una flecha. Así que complementa muy bien cuál es el referente específico de FedEx. Dejar un espacio en blanco alrededor de ciertos elementos de un diseño es lo primero que se nos viene a la mente, pero luego hay diseños que usan ese espacio en blanco para inferir un elemento que no está realmente allí, pero que busca que integralmente nosotros lo conectemos. Vamos a ver que hay distintos principios. En total hay 6. El primero es el principio de la similitud, el segundo el de continuidad, luego hablaremos sobre cierre, proximidad, figura y fondo y finalmente simetría y orden. Cuando hablamos de similitud, resulta que nuestra naturaleza humana agrupa cosas similares. En Gestalt hay elementos similares también y se agrupan visualmente, independientemente de su proximidad entre sí. Y se pueden agrupar, por ejemplo, por color, por forma o tamaño. En este caso, en nuestra imagen que estamos viendo, estamos agrupándolo por colores, aunque todas las figuras vienen a tener la misma, digamos que dimensión, también son las mismas formas y tienen unos espacios en blanco totalmente idénticos, nuestro cerebro va a querer empezar a agrupar todas las fichas que son moradas y todas las que son verdes. Cuando hablamos del ejemplo de la continuación, resulta que nuestro ojo tiende a querer seguir la línea recta desde un extremo, desde una figura a otro, y la línea curva desde la parte superior al lado inferior, incluso cuando las líneas cambian de color, como lo estamos viendo en este instante. Esta composición es gris con rojo. La línea recta, perdón, está configurada la primera parte en gris y la segunda en rojo, aunque estas dos estén diferenciadas, ¿cierto? Prácticamente lo leemos como un solo contenido. No nos importa o diferenciamos así tenga el color rojo. Para nosotros primero leemos lo que es la línea recta y luego la línea curva. No leemos esta figura que estoy trazando con el mouse. Esta continuación puede ser una herramienta valiosa cuando el objetivo es guiar la mirada de nuestro lector en cierta dirección. Y por eso es que nosotros podemos utilizar esas herramientas en nuestro portafolio. Cuando queremos guiar al lector en una parte bastante importante, de pronto puede ser un proyecto, puede ser un texto, puede ser una imagen, pero así puede funcionar una forma de atraerlos. La otra forma que encontramos es el cierre y vamos a identificarlo por la imagen de la WWF. Closure o cierre es uno de los principios más geniales y uno que ya, digamos, es muy utilizado precisamente también en el diseño de los logos. Y esto se basa en la idea de que nuestro cerebro intentará completar las partes faltantes de un diseño o una imagen para poder crear un todo. En este caso nos pasa con el logo, específicamente con el animal que viene siendo el panda, aunque no está digamos que totalmente terminado o no exista una línea como tal que finalice con el diseño, nosotros sí lo leemos así. Ahora hablamos sobre la proximidad. Y este se refiere, como su nombre le indica, a qué tan cerca están ciertos elementos entre sí. Las relaciones de proximidad más fuertes son aquellas que entran en superposición de sujetos, pero simplemente agrupar objetos en una sola área también puede tener un fuerte efecto de proximidad. Ese efecto nosotros lo podemos identificar en la imagen que se encuentra aquí. Ambas, digamos que composiciones están diseñadas con los mismos elementos. Son círculos y está la misma cantidad.
pero en el costado derecho vamos a ver que están distribuidos en 3 hileras, ¿cierto? En el costado izquierdo es un solo grupo. Así que nosotros por eso mismo identificamos esa cercanía o la distribución del diseño. Es muy importante tener en cuenta esto. Ahora pasamos a la figura y el fondo. Este es similar al principio del cierre porque aprovecha precisamente la forma en que el cerebro procesa la información, en este caso el espacio negativo. El cerebro lo que va a hacer es distinguir entre los objetos que considera que están en el primer plano de una imagen. En este caso lo podemos configurar o utilizar o llamar como la figura o el punto focal, y lo que viene siendo el fondo, que es el área en la que descansan las figuras. Donde las cosas se ponen interesantes es cuando el primer plano y el fondo en realidad contienen dos imágenes distintas, como estas dos que estamos viendo. En la portada de este libro, Peter and the Wolf, vemos que la figura del lobo, ¿cierto? Viene siendo el lleno. Y el vacío es como el fondo de la nieve. Sin embargo, la forma o la estructura del lobo lo que haciendo es configurar la silueta de Peter. En el costado izquierdo estamos viendo una imagen de un árbol con unas aves en la parte superior. Este viene siendo el lleno, pero en la parte del vacío identificamos otras figuras. Por ejemplo, está un gorila, en el otro lado hay una leona y en la parte inferior unos peces. Simetría y orden. Digamos que principio lo que nos dice es que el cerebro va a percibir las formas ambiguas de las maneras más simples posible. Aunque en el costado izquierdo estamos configurando o viendo la configuración más bien de una imagen completa, nuestro cerebro va a querer, digamos que, tratar de identificar cuáles son las figuras simples que componen esta principal o la mayor. Así que, por ejemplo, en el costado derecho vemos como esa abstracción de las formas. En realidad, lo que compone esa figura es un triángulo, un círculo y un cuadrado. Finalmente, hablaremos del collage. ¿Y por qué traemos a colación? Porque el collage viene siendo uno de los recursos que combina muchos de estos elementos que acabamos de nombrar sobre la Gestalt. El collage puede incluir distintos tipos de imágenes y pueden contar historias. Es una herramienta que les puede funcionar muy bien en el momento de, por ejemplo, atraer la mirada, contar un concepto, contar una historia. Un referente puede ser esto que estamos viendo aquí para que ustedes puedan retomarlo y de esta manera poder exponer sus proyectos de forma diferente. Así que la invitación es a que empecemos a utilizar este tipo de recursos. Hay distintos programas como por ejemplo Photopea, Photoshop, Illustrator que nos permiten hacer este tipo de imágenes. Inclusive también PowerPoint nos da esta opción de poder quitar fondos y empezar a superponer imágenes. Así que bueno, esto es todo hasta nuestra clase del día de hoy y nos vemos la próxima.